Hola a todos. Vamos a comenzar con un tema importante que es el patrimonio. El patrimonio tiene dos acepciones o dos versiones. Una la que le da el Código Civil, nuevo, instaurado desde el año 2015, y otra la que le da la contabilidad. La versión del Código Civil y Comercial es coincidente con la que maneja la mayoría de las personas, es la que maneja la vulgaridad. En este caso, el Código Civil y Comercial define al patrimonio como el conjunto de los bienes susceptibles de evaluación económica que tiene una persona. Dentro de estos bienes considera tanto a los materiales como los inmateriales. Entonces, según esta versión, el patrimonio sería todo lo que posee económicamente un individuo. Y esto es lo que percibe la mayoría de la gente. Cuando se habla de patrimonio, está pensando en todo lo que posee un individuo. Lo mismo ocurre con los medios de comunicación. Cuando se refieren al patrimonio, están hablando de todo lo que adquirió un individuo. Lo mismo ocurre con los políticos, que cuando hacen referencia a su patrimonio, siempre alegan que está bien obtenido y hace referencia a todo lo que tiene. Una frase muy conocida de un político fue: todo mi patrimonio le pertenece a alguien que está más arriba. De esta manera quiso indicar de esta manera todo lo que tenía y quiso sacarse su responsabilidad de quién era el dueño de ese patrimonio. Bueno, para la contabilidad, el concepto de patrimonio tiene una diferencia sustancial, ya que incluye las deudas dentro de él. Entonces, para la contabilidad, el patrimonio no solamente está constituido por los bienes, sino también por las deudas o obligaciones que tiene una persona. Y esta diferencia va a ser sustancial tenerla en cuenta, porque si no, no vamos a establecer de forma correcta qué es lo que estamos indicando con esa palabra patrimonio. No, para el Código Civil y Comercial también el patrimonio es una especie de garantía que tienen los acreedores, es la prenda común de los acreedores. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Quiénes son los acreedores? Bueno, en una operación comercial aparecen dos partes, la parte deudora y la parte acreedora. El deudor es el que recibe algo y el acreedor es el que entrega. Pero puede ocurrir que en esta operación de entrega y recepción no se entregue la totalidad de los valores por parte de cada uno. Por ejemplo, una persona está vendiendo una moto y el comprador le puede entregar la totalidad del valor en ese mismo acto y ahí termina la transacción, o puede ocurrir que le pague una parte y el resto se la deba. Entonces, el deudor adquiere el compromiso a pagar y el acreedor el derecho a cobrar eso que todavía no le pagaron. Entonces, en este caso, el acreedor genera un derecho a cobrar, y es a lo que se refiere el Código Civil y Comercial. El acreedor tiene derecho sobre el patrimonio del deudor, en caso que no le pague, porque puede ocurrir que esta deuda sea cancelada o no. Pasa el tiempo, se cumple el momento que tiene que pagar el deudor y este no paga. ¿Qué ocurre? El acreedor generalmente le da un tiempo más para que se ponga al día, y si el deudor sigue sin pagar, entonces va a ser un reclamo. Y el reclamo lo tiene que hacer a través de un abogado ante un juez. Hace una presentación judicial y el juez, analizando el caso, si establece que el acreedor tiene razón, le va a exigir al deudor que pague su deuda.
y este también tiene dos caminos, o paga o no lo hace, o porque no quiere o porque no puede. Entonces, en este caso, el juez va a embargar el patrimonio, los bienes de la persona y los va a subastar y le va a entregar lo recaudado al acreedor, lo recaudado que cumpla con la deuda. Entonces, por eso también el Código Civil y Comercial le da al concepto de patrimonio el de garantía de los acreedores. Bueno, pero pasemos a la parte de patrimonio desde el punto de vista de la contabilidad, que es el que nos interesa, ¿no? Es el más importante en este caso. Para eso vamos a ver lo que se denomina la ecuación básica de la contabilidad. Una de las partes de esta ecuación básica está constituida por el patrimonio. Vamos a ver a través de un ejemplo cómo se llega a esa ecuación básica, cómo se la constituye, y vamos a basarnos en una registración que no es la habitual, la que obliga la ley a que se realice. Va a ser una anotación intuitiva, no es la que se utiliza normalmente, pero que va a permitir entender cómo funciona la contabilidad, qué es el patrimonio y cómo se llega a la ecuación básica. Entonces vamos a ver un ejemplo para poder llegar a esta ecuación básica de la contabilidad. Entonces vamos a ir viendo una serie de operaciones económicas. Una operación económica está constituida por una acción que realiza la empresa y que realiza intercambios. Entonces, en un hecho económico va a haber, por ejemplo, entrega de dinero, recepción de dinero, un pedido de productos, un intercambio de un cheque por dinero en el banco, un depósito en el banco, y cualquier operación que realice una empresa la vamos a registrar en un cuadro que vamos a construir y que va a tener dos columnas. En la de la izquierda vamos a registrar todos los bienes y derechos que va teniendo la entidad y en la otra las obligaciones que va adquiriendo. Bueno, en nuestro ejemplo vamos a constituir una sociedad nueva llamada FRA y la que va a estar integrada por los socios F, R y A que se comprometen a aportar distintas cantidades de dinero. F 200.000, R 200.000 y A 100.000. En todos los casos, estos socios se comprometen a entregar a futuro esta cantidad de dinero. Pero al momento de firmar, comienza a funcionar FRA y vamos a tener un bien, en realidad un derecho que adquiere la empresa, el derecho a cobrarle a estos socios que se comprometieron a aportar. Entonces, en esta primera columna vamos a registrar el derecho sobre la totalidad de socios, que es la suma de lo que se compromete a aportar cada uno, 500.000. Por otro lado, en la columna de obligaciones vamos a registrar la deuda que surge. ¿Cómo surge una deuda? Y surge porque la sociedad FRA, que se constituye a partir del compromiso, en algún momento futuro les va a tener que reintegrar este dinero. Los socios no se lo regalan a la sociedad. Los invierten, los aportan, pero en algún momento lo van a recuperar. Entonces la sociedad se ve en la obligación de reintegrárselos a futuro. Entonces vamos a registrar en la columna de obligaciones esta deuda original con los socios. Después de registrar en cada una de las columnas todos los bienes y derechos o las obligaciones que va teniendo FRA, vamos a sumar. Entonces los totales que tenemos en la primera columna
de bienes y derechos es 500.000, el total de la columna de obligaciones, 500.000. Pasamos a una operación nueva. Repetimos el cuadro que habíamos generado y ante esta nueva operación va a haber cambios. La operación consiste en el aporte de 150.000 pesos del socio R, que se había comprometido a aportar 200.000. Bueno, ¿qué nuevo bien o derecho adquiere la sociedad FRA? Y adquiere dinero. La empresa está recibiendo dinero. Entonces vamos a registrar en esta columna dinero efectivo por 150.000. ¿Adquiere una obligación? La empresa no. Con esta operación no hay surgimiento de deuda, sino recibe dinero la empresa y pierde el derecho a cobrarle los 200.000 a R, porque ya aportó 150.000. El derecho de 200.000 se redujo a 50.000. Por lo tanto, acá en derechos sobre socios vamos a tener que reducir lo que realmente aportó R. Tendríamos entonces 350.000. Volvemos a sumar las columnas y tenemos 500.000 en la de la izquierda, bienes y derechos, tenemos 500.000 en la de obligaciones. Vamos a una tercera operación. En este caso, la empresa FRA compra artículos para comerciar. Es decir, comerciar se compra para luego vender. Estos artículos que se compran con esta finalidad se los llama mercaderías. Entonces la empresa con esta operación va a sumar un nuevo bien llamado mercadería por un total de 100.000 pesos. Es la multiplicación de la cantidad comprada, 200, por su valor, 500 pesos. ¿Qué ocurre? Todo esto que compró no lo paga en su totalidad, sino que paga solamente una parte, 40.000, y lo hace con efectivo. El resto lo queda debiendo. Por lo tanto, va a haber una modificación acá en bienes y derechos del dinero. Si entrega 40.000, la empresa se va a quedar con 110.000. Y como no pagó la totalidad de la compra, va a adquirir una obligación. Entonces, en esta columna obligaciones vamos a registrar esta deuda con proveedores por el resto del total, que serían 60.000. La compra se hizo por 100.000, se pagaron 40.000 con efectivo, se quedan debiendo 60.000. Y se llaman proveedores porque son aquellos que suministran a la empresa habitualmente mercaderías, productos, distintos tipos de elementos. Bueno, terminada la registración de todas las obligaciones y los bienes y derechos adquiridos, volvemos a sumar. Acá tendríamos 350.000 más 110.000, 460.000 más 100.000, 560.000. Cambió el total. Lo anotamos. Y en la columna de obligaciones también tenemos 500.000 más 60.000, 560.000. De ahí tenemos finalizado el cuadro una vez concluida esta tercera operación. Vamos a una nueva. Repetimos el cuadro que nos había quedado y vemos cuál es la nueva operación. Ahora la operación es una venta. Las ventas son operaciones más complejas. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se vende se lo hace a un precio mayor del que se compró o que se fabricó. Por lo tanto, en una venta, la empresa pretende obtener un beneficio, una ganancia. Y esta ganancia es lo que hace más compleja la registración de la operación. Entonces vamos a ver todo lo que se va a incluir en este cuadro ante esta operación. Por un lado, el total de la operación,
si se venden la mitad de las mercaderías, el total de mercaderías era 200, se vende la mitad, 100. Por 800 pesos tenemos un total de la venta de 80.000. 20.000 se reciben con un cheque, entonces vamos a anotar acá en bienes y derechos, cheques recibidos por 20.000. El resto, los 60.000 que faltan, se dan a crédito. Crédito es confianza. La empresa confía en que el cliente le va a pagar a futuro. Entonces acá la empresa adquiere un derecho. Por eso lo registramos en esta columna de bienes y derechos. Derechos sobre los clientes por lo que falta el total de la venta por 60.000. ¿Qué otra modificación hubo? Cambiaron las mercaderías. Las mercaderías de 100.000, que era el total, como se entregaron la mitad, pasaron a tener un valor de 50.000. Y resta anotar esa ganancia, ese beneficio que tuvo la empresa. Vendió por 80.000 y le costaron esas 100 unidades a 500 pesos, 50.000, la diferencia entre la venta y el costo es 30.000. Por lo tanto, acá en obligaciones vamos a registrar una ganancia por 30.000. ¿Y por qué en obligaciones va este registro de la ganancia? Porque, como dijimos antes, la empresa es de los dueños, de los socios. Entonces, todo lo que la empresa gane o todo lo que la empresa pierda repercute sobre los dueños. Entonces, cada vez que la empresa gane, en algún momento esto que ganó se lo va a tener que entregar a los dueños. Por eso acá en la columna de obligaciones registramos ganancias, que serían deuda con los dueños, por 30.000. Terminado de anotar toda la operación, volvemos a sumar las columnas. Tenemos 350.000, 460.000, 510.000, 530.000, 590.000. Entonces el total de la columna sería 590.000. Y sumamos la de obligaciones, 560.000, 590.000. Coinciden. Muy bien, terminamos de registrar esta operación compleja que es una venta. Y vamos a la siguiente operación. Repetimos el cuadro que había quedado y vemos de qué se trata esta nueva operación. En este caso se va a pagar parcialmente al proveedor con el cheque que se había recibido. Entonces, ¿qué cambios se van a producir? En la columna bienes y derechos ya no vamos a tener cheques recibidos por 20.000, porque se entrega este cheque. Por lo tanto, nos vamos a quedar sin nada. O la empresa FRA se queda sin cheque recibido. Por lo tanto, acá vamos a tener cero, no tenemos nada. ¿Y qué ocurrió al pagar con este cheque recibido? Disminuye la deuda con el proveedor. De 60.000 va a pasar esta deuda a 40.000, se redujo 20.000. Entonces acá modificamos también y va a aparecer una deuda con proveedores reducida a 40.000. Y esto es lo que genera esta operación. Una pérdida de un bien, que sería el cheque, y una reducción de la deuda. Sumamos los totales. En la primera columna tenemos entonces 350.000, 460.000, 510.000, más 60.000, 570.000. Y en la columna de obligaciones, 570.000 también. Y ahí termina el cuadro luego de la operación de pago a un proveedor con un cheque. Pasamos a la siguiente operación. Repetimos el cuadro que nos había quedado y vemos esta operación de qué se trata. Bueno, la empresa sufre un accidente y
hay una destrucción de mercaderías por un valor de 10.000. ¿Qué va a generar en nuestro cuadro esta operación? Por un lado vemos que no vamos a tener el mismo total de mercaderías. Habían mercaderías por 50.000, se destruyeron por valor de 10.000, van a quedar 40.000. Entonces anotamos acá en mercaderías 40.000. ¿Y qué ocurrió con esta operación? Hubo una pérdida, un egreso. ¿Y las pérdidas dónde las vamos a anotar? Con el mismo criterio que adoptamos antes, todo lo que tiene la empresa le pertenece a los dueños. Todo lo que gane, la empresa se los va a deber. En cambio, todo lo que pierda va a reducir de esa deuda. Entonces, las pérdidas las vamos a registrar en la columna obligaciones, pero con signo negativo. En lugar de sumar obligación, reducen la obligación con los dueños. Entonces acá registramos pérdidas por menos 10.000. Vamos a ver entonces cómo quedan los totales en ambas columnas. Tenemos acá 350.000, más 110.000, 460.000, más 40.000, 500.000, más 60.000, 560.000. Entonces acá el total se redujo a 560.000. Sumamos de este lado 540.000, 570.000, menos 10.000, 560.000. Bueno, y ahí termina el cuadro luego de este accidente, esta destrucción de mercaderías. Bueno, podríamos seguir así anotando operaciones e ir registrando en este cuadro, de un lado y del otro, bienes y derechos y obligaciones. Pero vemos que es complicado anotar de esta manera, no es nada práctico. Por eso, como les decía al principio, no es la forma correcta de registrar, pero nos va a permitir esta forma que estuvimos utilizando llegar a la ecuación básica de la contabilidad. Bueno, para eso vamos a repetir el cuadro que nos había quedado finalmente y vamos a ir caratulando, dándole nombre a todo lo que fuimos haciendo. En principio, entonces, el total de bienes y derechos, vamos a ver que la contabilidad le da el nombre de activo. Entonces, en esta primera columna que utilizamos, fuimos registrando todos los bienes y derechos que tiene la sociedad que recibe el nombre de activo. En la segunda columna registramos todas las obligaciones, al conjunto de obligaciones que tiene una empresa, o conjunto de deudas, se le da el nombre de pasivo total. Y habrán observado, si fueron siguiendo con detalle lo que ocurría luego de registrar cada operación, que los totales de ambas columnas siempre coincidían. Y esto es lo que registra la ecuación de la contabilidad, la ecuación básica. En todo momento, cualquier operación que se realice para cualquier entidad, siempre el activo es coincidente con el pasivo total. Esta es la forma más rudimentaria de la ecuación básica de la contabilidad. Siempre se cumple esto. El activo siempre va a ser igual al pasivo total. Bueno, ahora vamos a completar esta ecuación básica discriminando el pasivo total, el conjunto de las obligaciones. A la deuda original que surge cuando se constituye la sociedad, a esta deuda que la empresa adquiere con los socios, esta deuda inicial, se la llama capital social o directamente capital. A la deuda que la empresa adquiere con terceros, con ajenos, con otros, que no son los dueños, se le llama pasivo ajeno o directamente, como estamos acostumbrados a resumir, pasivo. Entonces podemos
reescribir esta ecuación básica de la contabilidad discriminando al pasivo en estas 4 partes. Pasivo, capital, ganancias y pérdidas. Entonces, si sumamos estas 4 partes que tiene el pasivo total, vemos que coincide con el activo. Y ahí tenemos otra forma de expresar la ecuación básica de la contabilidad. Bueno, no nos quedamos ahí, seguimos avanzando y vemos de dónde surge el patrimonio, que era lo que estábamos persiguiendo desde el inicio de la clase. El patrimonio lo podemos entender como el total de lo que tiene la empresa: capital, ganancias y pérdidas. Entonces, desde este punto de vista, es lo que la empresa les debe a los dueños. Si no tenemos ganancias, si no tenemos pérdidas, el patrimonio coincide con el capital, es la deuda original. Se constituye la sociedad, la empresa les debe a los dueños, esto es el capital, y coincide en primer lugar con el patrimonio. Cuando la empresa comienza a realizar operaciones, va a ganar, va a perder, a esa deuda original se le van a ir sumando ganancias, se le van a ir deduciendo pérdidas, y vamos a tener patrimonio en cualquier momento. Entonces, desde este punto de vista, el patrimonio es lo que se le debe a los socios. La deuda original, más todo lo que gane, más todo lo que pierda a futuro. Entonces podemos reescribir la ecuación básica de la contabilidad y llegar a la forma clásica de presentación de esta ecuación básica, donde se indica que el pasivo es coincidente con la suma del pasivo y el patrimonio neto. Dicho de otra manera, todo lo que tiene la empresa o le deben, que es el activo, el conjunto de bienes y derechos, le pertenece a alguien, o se lo debe a terceros o se lo debe a los dueños. Podríamos entonces acá despejar qué es el patrimonio. Y veríamos que el patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo. Que despejamos de la ecuación anterior patrimonio y vamos a tener la diferencia entre activo y pasivo. Entonces, nuevamente, releyendo esta ecuación, el activo, todo lo que tiene o le deben a la empresa. Si le restamos todo lo que ella debe a terceros, que es el pasivo, queda lo que le debe a los dueños, que es el patrimonio neto. Y finalmente vamos a reescribir la ecuación básica de la contabilidad recurriendo a el cuadro este que teníamos en azul y reescribiendo todos los términos con signo positivo. Es decir, sumamos en ambos miembros pérdidas. En el primero queda sumado pérdidas, en el segundo se elimina con pérdidas que estaba restando. O en forma práctica, el término pérdidas que estaba restando pasa al otro miembro sumando. Y tenemos una forma de escribir la ecuación básica de la contabilidad que va a ser la piedra en la que se va a basar el sistema de registración. Y cada vez que registremos, va a influir esta ecuación básica en forma decisiva. Entonces, es la ecuación que vamos a recordar, remarcar para luego utilizar a futuro. Bueno, acá entonces termina el concepto de patrimonio y de ecuación básica. Lo vamos a utilizar más adelante.